Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Vicky y el día de hoy les traigo un video donde les voy a estar hablando un poco sobre los libros que estuve leyendo estos últimos meses, que vendrían siendo julio, agosto y septiembre. Les voy a contar un poco sobre mis experiencias leyendo los libros, un poco de las reseñas y sobre de qué tratan. Entonces vamos a empezar. Durante el mes de julio estuve leyendo este libro que es El Catalejo Lacado, que es la tercera parte de la trilogía de La Materia Oscura. Como comenté en el video anterior que estuve hablando sobre libros, que les voy a dejar por aquí etiquetado, durante el mes de junio leí la segunda parte, que es el libro que se titula La Daga. Cuando yo terminé este libro, el final me dejó muy impresionada, estaba como que no puede ser lo que sucedió en ese segundo libro y en cómo terminó sobre todo. Dije, no, yo tengo que leer la siguiente parte de la saga. Porque como saben, yo generalmente lo que hago es leer solamente un libro de la saga por cada año. Entonces me iba a tocar leer esta tercera parte hasta el próximo año, en 2021. Entonces cuando yo lo terminé dije, no, o sea, no me puedo esperar porque la daga terminó demasiado impresionante. Dije, no, voy a hacer una excepción y voy a empezar este. Yo estaba prácticamente como Sheldon de no necesito dormir, necesito respuestas. Entonces inmediatamente terminé el segundo libro, me puse a leer este libro. Ahora, un poco sobre de lo que trata para no a lo mejor decirles algo, spoilearles a lo mejor un poco del segundo libro. Como les comentaba en el segundo, se conocen Lyra y Will, que Will proviene de un universo diferente del de Lyra. Entonces en este tercer libro tienen que unirse nuevamente para llevar a cabo también una misión en común que se desprende un poco también de la segunda parte, por lo que no puedo hablar mucho de qué trata exactamente la misión, se desprende mucho de la segunda. Pero vuelven a unir sus fuerzas, vuelven a hacer su amistad todavía muchísimo más fuerte con las aventuras que viven en este libro. Ahora, en este libro tiene algunas partes que a mí la verdad me costaron un poco de leer. Hay algunas partes, algunos capítulos, donde hablan de unos seres en especial que son de otro universo, que son muy extraños. La verdad es que a como te los describen en el libro son muy extraños, y en estos capítulos te hablan un poco acerca de su cultura, de cómo son, a dónde viajan, cómo se ven, qué es lo que normalmente hacen. Pero estos seres son tan raros, o sea, físicamente eran tan extraños y difíciles de imaginar, que siento que por eso me costó un poco más leer estos capítulos. Y hasta cierto punto se me hacían un poco aburridos esos capítulos. También al final no tuvieron mucho que ver como que con la aventura principal, o yo no lo sentí que tuviera demasiado impacto en la aventura principal, así que al final del libro tampoco contaron mucho. Digo, como quiera los leí porque obviamente son parte de la historia, pero creo que fue en esos capítulos donde me costaba un poco más leerlo. Todo lo demás, como me gusta muchísimo este libro este universo, se me hacía muy fácil de leerlo. Entonces durante el mes de julio, creo que lo terminé incluso un poco antes de que terminara el mes, terminé este libro. La verdad yo lo recomendaría, me encanta la saga en sí, la saga toda de La Materia Oscura, los 3 libros, me gustaron mucho. Tuvo el final que necesitaba tener la saga, no les puedo decir tampoco si es un final feliz o un final triste, pero era el final que merecía al final esta saga. Ahora, cuando yo terminé el libro del Catalejo Lacado, la verdad es que como finalizaba la historia de La Materia Oscura, no sé si a alguien más le pase, yo a veces cuando finalizo ciertos libros me pasa, que la verdad es que me da un sentimiento de tristeza. O sea, cuando yo finalicé ese libro me dio durante varias semanas como que sentimiento de tristeza por despedirte de la saga o despedirte de los personajes que estabas leyendo. Pasé por varias semanas que me estaba muy triste y como que no quería volver a leer otro libro, como que durante cierto tiempo. Díganme si a alguien más le pasa que durante cierto tiempo no tienes ganas de volver a leer otro libro, porque te quedas todavía como que enganchado con el sentimiento de que terminaste o finalizaste el libro anterior. Entonces me pasó que después de terminar ese libro del Catalejo, me quedé yo creo que como 2 semanas sin leer nada porque estaba muy triste y ya no quería saber de otro mundo, otro universo, no quería empezar otro libro. Entonces me costó un poco, pero creo que duré como 2 semanas así y dije, no, ya, tengo que dejarlo, tengo que superarlo y empezar con el siguiente libro. Entonces este libro lo empecé aproximadamente a mediados de agosto. Y nuestro siguiente libro es 1984 de George Orwell. Este
libro de 1984 trata sobre una visión futurista porque el libro fue publicado por primera vez en 1949. En este universo, esta visión del futuro, en el año 1984, después de una gran guerra, todos los estados que conocemos, o bueno, todos los países que conocemos se dividen solamente en 3 grandes estados, o en 3 países grandísimos. Uno de estos, que se llama Oceanía, parte de Oceanía es la ciudad de Londres. En Londres es donde radica nuestro protagonista. Están bajo el dominio de un estado que es, digamos, una dictadura que está controlando completamente todas las acciones de sus ciudadanos e incluso hasta sus propios pensamientos. Nuestro protagonista se llama Winston Smith, quien radica en Londres, como les comento, y es un trabajador de una sección llamada el Ministerio de la Verdad. En este ministerio él está a cargo de cambiar entre comillas la historia. A él le llegan ciertos papeles con cosas que pasaron en el pasado y él tiene que transcribirlas y hacer lo que el Estado le ordene que tenga que escribir, sin importar qué es lo que haya pasado en el pasado. Ahora Winston se empieza a preguntar empieza a hacer preguntas y empezamos a reflexionar con él acerca de cómo el Estado ha llegado a controlar a todos los ciudadanos e incluso hasta sus pensamientos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos son vigilados durante todo el tiempo, en todas partes siempre están siendo vigilados a través de de lo que ellos llaman telepantallas. Y a través también de Winston vamos conociendo un poco más de los diferentes conceptos que maneja el libro, como les comenté, él trabaja en el Ministerio de la Verdad, pero existe también el Ministerio del Amor, el Ministerio de la Paz. También habla de otros conceptos como quién es el hermano mayor, acerca de los 2 minutos de odio que tienen que tener al día. Se manejan muchos diferentes conceptos que vas aprendiendo a través de la trama, cómo funciona y cómo va funcionando el Estado y cómo el Estado controla a todas las personas en este universo futurista. Ahora, este libro, la verdad es que me pareció muy impresionante. Es de esos libros que siento yo que es un poco difíciles de leer, no porque tengan un lenguaje complicado o de ese estilo que sea difícil, sino más bien porque a través de las páginas lo que vas leyendo tienes que tomarte un tiempo para irlo reflexionando, y muchas cosas de las que están aquí creo que las podemos ver incluso hoy en día en nosotros mismos, y me parece muy impresionante cómo el autor lo imaginó desde el año de 1949. Entonces sí está muy impresionante. Por ejemplo, aquí manejan un concepto el que les platicaba, de que en todo momento estás siendo observado y que no puedes hacer nada, no tienes la libertad de hacer nada, porque todos en cada momento te están escuchando. Me sonó como cuando traemos el celular y mencionas algo y de repente te metes a Facebook y te sale casualmente un comercial exactamente de lo que tú hablaste. Entonces me suena mucho a ese concepto y cómo lo imaginaron desde este libro. Ahora, otra cosa importante mencionar del libro también es cómo los ciudadanos pierden o cómo perdieron la libertad y cómo el pasado se va cambiando por quienes están controlando el presente. Hay una frase muy importante que trae el libro acerca de cómo las personas que controlan el presente controlan también el pasado y pueden modificarlo a su voluntad. Algunas otras cosas que me llamaron la atención en el libro, por ejemplo, es el hecho de que nuestro personaje no puede confiar en absolutamente nadie, porque nadie es completamente de su confianza y cualquier persona en este estado te puede denunciar, ya sea tu esposa, tus hijos, incluso aunque sean niños, pueden denunciarte ante el Estado de algún pensamiento que hayas tenido en su contra o de algo que tú hayas comentado en contra de ellos. Otra cosa que también me llamó mucho la atención del libro es el cambio de lenguaje. En alguna parte del libro mencionan acerca de una nueva lengua, en el cual empiezan a eliminar muchas palabras del diccionario o del uso común, porque la gente ya no las utilizaba, pero también te das cuenta a lo largo del libro que también es una forma de controlar a las personas, el limitar el lenguaje que utilizan y las palabras que utilizan. Entonces eso también me llamó mucho la atención. Ahora, el libro, la verdad es que en un principio, como les comento, me costó un poco de trabajo leerlo por el hecho de todos estos conceptos
que eran nuevos y que yo no conocía y que tenía que entenderlos y reflexionarlos y ver de qué trataban. En un inicio me costó leerlo, yo creo que como la primera mitad del libro me costó un poco, y ya para la segunda mitad se puso muy bueno el libro, empezó con la trama, la trama empezó a ser bastante interesante, lo que le empezó a pasar al protagonista empezó a cambiar mucho de como había empezado en el libro. Entonces se puso muy interesante y el final incluso está impresionante cómo termina al final el libro. No les puedo contar más de cómo, pero termina bastante impresionante y bastante reflexivo, por así decirlo. La verdad es que este libro yo creo que todos deberíamos leerlo alguna vez en nuestra vida. Yo se lo recomendaría mucho. Durante el mes de septiembre estuve leyendo el libro de Frankenstein de Mary Shelley. Para contarles un poco de la historia de por qué me dio curiosidad leer este libro, porque tenía ganas de leer este libro. Hace algunos años Netflix puso una película disponible que se llamaba Mary Shelley, que está protagonizada por Ellen Fanning. Cuando yo vi el nombre de la película, como que no me llamó para nada la atención. Ya después descubrí por ahí, por Facebook, no me acuerdo, en algún lado me salió como que la nota de qué trataba la película, y me metí a ver y me di cuenta que trataba de esta autora, que se llama Mary Shelley, quien fue la creadora del libro de Frankenstein. Entonces, cuando yo vi que fue una mujer la que creó Frankenstein, me dio demasiada curiosidad porque me pareció muy increíble que haya sido una chica quien lo creó y que yo no lo supiera. Entonces me pareció así como que muy curioso, me dieron muchas ganas de leerlo también cuando vi que lo escribió cuando ella apenas tenía 19 años. Entonces me dio demasiada curiosidad leer el libro para ver la historia, digamos, verdadera de quién era Frankenstein, y por eso compré el libro. Creo que lo compré desde hace un año aproximadamente y hasta ahorita tuve la oportunidad de leerlo. Por eso fue que yo quise leer este libro, que creo que algunos lo consideran como un libro clásico. Ahora, ¿de qué trata este libro de Frankenstein? Se basa principalmente en el creador de la criatura, que es el doctor Victor Frankenstein, porque digo, también eso es muy curioso, cómo le llamaron al final a la criatura Frankenstein, cuando en realidad fue el creador quien se llama Victor Frankenstein. De hecho, a la criatura nunca le dicen un nombre o nunca le dan un nombre, siempre le dicen criatura, engendro, demonio, le dicen un chorro de cosas, pero nunca le dan ni siquiera un nombre. Entonces empieza la historia, de hecho la historia es narrada por un marinero que se encuentra viajando hacia el norte. Y esta persona se encuentra con Victor Frankenstein, quien le empieza a narrar su historia, quien le empieza a contar la historia. Muchas veces dentro del libro están contadas como cartas, porque el marinero le está enviando cartas a su hermana. Entonces en muchas partes se maneja como cartas, después empiezan como capítulos. Frankenstein le empieza a contar su historia, le empieza a contar desde sus días de infancia, después como cuando él empieza a sentir curiosidad por algunas investigaciones y que se va durante años de su casa para investigar acerca de cómo recrear una persona, de traerlo, digamos, de la muerte, o bueno, más bien, cómo darle vida a un ser. Él empieza a contar todo esto, le empieza a contar cómo crea este ser y después todas las andanzas. En realidad el libro me pareció muy lleno, digamos que de culpas, de venganzas. Está muy interesante también la forma en cómo está escrita, de repente parece como la historia dentro de la historia, porque les digo que en un inicio está narrado por el marinero y después el marinero te empieza a contar la historia que le está contando Victor Frankenstein y después Victor le está contando la historia de cuando se encuentra con la criatura y la criatura le empieza a contar su historia de cómo vivió él los últimos años o los últimos días y luego empieza a contar esta historia, entonces parece de repente como que la historia dentro de la historia. La verdad es que este libro me gustó muchísimo, no creo que sea un libro de terror, es más bien un libro entre un poco de ciencia ficción, pero más que nada de drama o dramático. Está muy bueno, a mí me gustó bastante, me sorprendió mucho que, digamos, uno se hace a la idea siempre de lo que ve en las películas de Hollywood o quien piensa que es la criatura de Frankenstein. Y en realidad la historia inicial o la historia verdadera de Frankenstein es muy diferente a la que siempre nos platican en las películas. Entonces esto me pareció muy impresionante también ver la perspectiva de la criatura, no solamente del creador, sino de lo que pensaba la criatura, de lo que él vivió,
de cómo no se sentía aceptado por absolutamente nadie, ni siquiera por su creador. Entonces, cuando te metes un poquito más en los sentimientos o no sé, en lo que sentía la criatura desde que fue creado, incluso a veces le ves como que un poco de sentido a lo que hizo. Entonces yo les recomendaría el libro, la verdad es que es un clásico, pero que está bastante bueno. Y también para que conozcan la verdadera historia de la criatura de Frankenstein. Bueno, y estos fueron los libros que leí durante estos 3 meses. Espero que les haya gustado las reseñas, espero que les hayan gustado mis comentarios. Si ustedes ya han leído alguno de estos libros, por favor déjenme aquí en comentarios qué les gustó de los libros, si coinciden conmigo en algunas ideas o si en algunas ideas no coincidimos. Y si no los han leído, díganme cuál de estos 3 libros les gustaría más leer próximamente. Bueno, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse y darle like en este video. Y nos vemos en el siguiente. Bye.